Bien, aquí me gustaría comentar un tema, digamos, acerca de la forja. Muchas veces pensamos que los cuchillos forjados son mejores que los cuchillos hechos por desbaste o los cuchillos industriales. Y tendemos a pensar eso básicamente porque, bueno, como que la forja es algo así místico en cierto sentido, ¿no? Como que el tema de la forja nos viene así de tiempos antiguos, esta clase de historia ha permanecido a lo largo del tiempo y tendemos a pensar que lo forjado es bueno o que es mejor que algo que no esté forjado. Pues básicamente en el tema de los cuchillos, en el caso de los cuchillos, no es así. Un cuchillo forjado no es superior a un cuchillo industrial o a un cuchillo hecho por desbaste. De hecho, no es que no sea superior, sino que básicamente es inferior. Todo esto me refiero a nivel del grano del acero, a nivel de la estructura del acero, las estructuras de carbono, digamos la martensita, austenita, perlita, todas estas cuestiones, ferrita, etcétera. A nivel de la estructura del metal, un cuchillo forjado lo más seguro es que sea inferior a un cuchillo hecho por desbaste o a un cuchillo industrial. Ojo, pese a que sea inferior, sí que he de decir que un cuchillo bien forjado a nivel microscópico, a nivel de grano, a nivel de la estructura del acero, un cuchillo bien forjado sí que es o puede ser superior a un cuchillo hecho por desbaste o a un cuchillo industrial. Y bueno, voy a intentar explicarlo a continuación. El primer punto sería que forjar es innecesario. Básicamente en la antigüedad, debido a la escasez de materiales y a la baja calidad de los mismos, forjar era una necesidad. Era una necesidad porque había que aprovechar todo el material posible y digamos con la máxima eficiencia. Por ejemplo, el tamahagane de los japoneses o el acero Woods o toda esta clase de aceros, el acero de Damasco, ¿no? Y todo esto. Digamos que esa clase de acero con esos patrones surge ya que el acero del que se disponía era acero de crisol. Era un acero hecho a partir de la tierra, a partir de la arena. Básicamente se procesaba a través de un horno toda una serie de arena, tierra, materiales y escupía una piedra de metal. Y claro, ese metal era muy heterogéneo, así que había que forjarlo usando diferentes técnicas para que el acero fuese más homogéneo. Todo esto a nivel estructural. Por ejemplo, con este pequeño trozo de acero se puede forjar un cuchillo decente, de unos 10 centímetros de hoja y unos 13 centímetros de mango. Digamos que en la antigüedad un herrero disponía de este pequeño trozo de acero, digamos acero bueno, templable, así que tenía que aprovecharlo al máximo. Por lo tanto, le soldaba acero barato, digamos acero dulce, hierro blando, a los lados, para así estirarlo y aprovechar el acero duro. Así que ese es el primer punto. El segundo punto sería que forjar bien es difícil. Y bueno, quizá hayáis visto alguna vez, digamos, algún herrero, bien sea en la tele, en alguna película, en YouTube o lo que sea, digamos, algún herrero forjando una herradura de caballo. Es lo más común dentro del tema de la forja. Y digamos que en muy poco tiempo el herrero ya le da la forma a la herradura, la ajusta, etcétera. Incluso se puede ver cómo el acero que forja el herrero, ante la fuerza del martillo y del yunque, digamos, se comporta como plastelina. Es muy dúctil y maleable. Pues eso es únicamente porque no está trabajando con acero duro templable. El acero duro templable es mucho más difícil de forjar. A cada martillazo que le das se mueve mucho menos. Y de hecho, cuantos más aleantes tenga, más difícil será de forjar el acero. Pues bien, como el acero es más duro o es más difícil trabajar con él que el acero blando, el acero dulce, el hierro blando, digamos que en general necesitas bien sea calentarlo a más temperatura para que sea más moldeable o calentarlo más veces, más cantidad de veces. Pues bien, estas dos cuestiones, el calentarlo a mucha temperatura o calentarlo un número de veces elevado, son cuestiones que perjudican el acero a nivel estructural o a nivel molecular. Y por más ciclos de normalizado que se le haga o usando, digamos, los criterios correctos y tal, al final acabará siendo un resultado inferior al resultado de una pletina de acero industrial, a una pletina de acero que te acabas de comprar, vamos. Y bueno, esto puede ser contraintuitivo, ya que algunas veces escuchamos que el forjar el acero le refina la estructura, digamos que le mejora la estructura, por así decirlo. Y sí, esto es cierto, puede ser cierto, pero hay que tener en cuenta que para que eso suceda hay que calentarlo muy pocas veces y la temperatura al que lo calientas tiene que estar en un rango determinado. Quiero decir, por ejemplo, quizá hayáis visto alguna vez algún herrero japonés forjando un cuchillo de cocina y en un primer momento habréis visto que coge un pequeño trozo de acero duro templable,
y que ese pequeño trozo de acero duro templable lo acopla a un trozo de hierro dulce, de acero blando barato, y esos dos aceros los forja a calda fusionándolos en una única pletina, bien sea una configuración de 2 capas, bien sea una configuración de 3 capas, un Nimai o un Sanmai. Y si os fijáis bien veréis que la primera vez que el herrero japonés calienta el acero, lo calienta a una temperatura de calda para que pueda hacerse la soldadura entre esos dos aceros. Esa temperatura de calda es muy superior a la temperatura ideal de forja. Sin embargo, esa temperatura es necesaria para poder fusionar los dos aceros en uno, para poder soldarlos. Aún así, el herrero japonés la primera vez que mete el acero en la fragua para calentarlo a temperatura de calda, suelda en superficie esos dos trozos de acero, eso a una temperatura elevada, y a medida que la temperatura va bajando ya le da la forma. Saca la espiga a fragua y más o menos le da la forma general al cuchillo. Solo calienta el acero una vez. Posteriormente puede ser que lo caliente otra vez, digamos a un rango de temperatura inferior, que este rango de temperatura sí que debería ser o sí que es el rango de temperatura ideal para forjar, y esa segunda vez que lo calienta únicamente lo hace para ajustar alguna cosa, enderezarlo, detalles. No forja mucho. Básicamente lo que hacen los herreros japoneses es forjar una pletina. La forma de los cuchillos japoneses, digamos la forma final, se da siempre a posteriori, bien sea recortándolos con unas cizallas o con una especie de radial, un disco, lo que sea. Pero básicamente lo que hacen los herreros japoneses es forjar una pletina. Nunca o casi nunca forjan la forma completa del cuchillo a martillo. Y esto lo hacen únicamente por no comprometer la calidad del acero. Ellos saben que cada número de veces que se calienta el acero, digamos, va perdiendo poco a poco cualidades. La estructura interna del metal se va perjudicando. Así que no hacen compromisos. Buscan la forma de hacer un cuchillo de forja calentándolo el mínimo número de veces y que no pase de la temperatura ideal de forja casi nunca. Que si tiene que pasar de ese rango de temperatura, que pase en el mínimo número de ocasiones. Y bueno, a ver, el caso de forjar a temperatura muy elevada no es lo único que perjudica el acero, sino que forjarlo a una temperatura inferior a la ideal también perjudica el acero. Lo perjudica creándole grietas o fracturas. Así que si tenemos estas cosas en cuenta podremos ver que generalmente no es conveniente forjar un cuchillo. Generalmente es mucho más práctico hacerlo por desbaste, con una lijadora, con una radial, con una CNC de estas, con las herramientas que sean. El caso es el siguiente: después de todo un proceso de forja, digamos que tú te compras ahora una pletina de acero, 1095, ¿no? Un acero al carbono simple, te compras una pletina industrial y la cortas por la mitad, y media pletina forjas un cuchillo a martillo y la otra mitad lo haces por desbaste, lo haces con una lijadora. Al finalizar y antes del temple, digamos después de haberle dado la forma al cuchillo, bien sea forja, bien sea con la lijadora por desbaste, si te pones a medir la estructura de ambos, si el cuchillo forjado no has tenido en cuenta estas cuestiones de número de veces que se calienta y temperatura a la que se calienta, es muy fácil que a nivel estructural sea inferior al cuchillo que has hecho por desbaste con la lijadora. Inferior en el sentido de una distribución más heterogénea y quizá con un grano más gordo de estas estructuras del carbono que hemos mencionado previamente, la cementita, perlita y ferrita y todo esto, y a nivel de grano, por así decirlo, el grano será más gordo, más grueso, peor. También en cuanto al tema este de la forja, y es una cuestión periférica, pero también es relevante, es el tema de la limpieza. El tema de limpiar muy bien el yunque y el trozo de acero con el que se está trabajando. Cuando sacas el acero de la forja ya empieza a oxidarse un poco, se forma cascarilla o escama según se quiera llamar. También a medida que le vas pegando martillazos se sigue formando escama. Toda esa escama cae sobre el yunque. Así que imagínate eso, sacas el acero de la fragua, lo pones sobre el yunque, le das 2 martillazos y a la que te das cuenta se te han clavado en la pieza varios trozos de cascarilla. Se te clavan porque esa cascarilla es mucho más dura que el acero con el que estás trabajando. No es que sea un drama muy grande, pero puede llegar a serlo. Básicamente, como mínimo, es una pequeña chapuza. Y también, para que os hagáis una idea y por ir concluyendo un poco, los herreros de la antigüedad se matarían por el acero de la suspensión de ballesta de algún camión o alguna furgoneta. Se matarían por él literalmente. El acero de suspensión de ballesta de cualquier camión o eso, furgoneta grande o cualquier historia, es muchísimo mejor que todo el acero de la antigüedad. Muchísimo mejor, vamos, a nivel
nivel de estructura, a nivel de homogeneidad del grano, todo esto es muy superior. No me gusta decirlo ni admitirlo, pero es así, es lo que es. Otra forma de verlo, de plantearlo, es la siguiente. Básicamente, todos los herreros de la antigüedad se esforzaban, incluso dedicando toda su vida a ello, digamos, se esforzaban en conseguir un acero igual de bueno que el que tenemos hoy en la suspensión de ballesta de un camión. Y en muchas más industrias, digamos, un acero que hoy en día es muy común y que comprado al peso vale 2 duros, es muy barato, es un acero muy superior al que tenían en la antigüedad. Eso, los herreros dedicaban su vida a conseguir esta clase de acero que hoy en día tenemos por 2 duros. Tan grande es la diferencia, digamos, del acero moderno al acero antiguo. Así que claro, en la antigüedad se forjaba y se intentaba forjar bien y todo esto para intentar conseguir esta clase de resultados. Así que eso, en caso de comprar una pletina de acero moderno hoy en día, es mucho más fácil que a nivel estructural del acero, después de forjarla, quede peor. Y lo mismo, en la antigüedad el tema de la forja era para intentar conseguir esta clase de pletina homogénea que tenemos ahora por 2 duros. Digamos que en la antigüedad la forja era el medio que tenían para convertir un acero muy malo en un acero lo más cercano posible a una pletina de acero industrial que tenemos hoy en día por 2 duros. No sé si me explico, vamos. Así que coger una pletina de acero moderna de hoy en día y forjarla es más fácil que te lleve para atrás que para adelante. Digamos que no tiene mucho sentido usar una técnica antigua. No sé si me explico. Digamos que el forjar es lo que deberías hacer para convertir un acero malo a uno bueno. Pues hoy en día, si tienes el acero bueno en una pletina así industrial, no veo por qué irías a forjar. Claramente sí que hay razones para forjar, ahora comentaré un par, pero en general si forjas es difícil refinar esa estructura del acero. Ya viene lo suficientemente refinado. Es más fácil ir para atrás que ir para adelante. Y bien, por concluir un poco, las razones para las que yo veo útil la forja hoy en día serían, primero, para las cualidades del acero, que sería el tema este de forjar bien. Digamos, coges un trozo de acero, lo forjas bien, te esfuerzas en forjarlo bien, calentándolo el mínimo número de veces, todo esto, y ahí sí que refinas la estructura del acero. El siguiente caso sería para hacer sanmai o nimai, digamos eso, soldarle acero blando a los lados, porque también cambia las propiedades del acero. El tercero, pero no tan común, es el tema de aprovechar el material, pero lo dicho, hoy en día como es tan barato no es tan necesario. Y el cuarto sería por cuestiones estéticas. Eso sería para cuestiones de, digamos, de damasco o algún proyecto general que requiera forja. Sin embargo, más allá de estas razones no veo ninguna por la que sería necesario forjar. Y a ver, por último, aunque haya dicho que el acero forjado es más fácil que sea inferior al acero hecho por desbaste o al acero industrial, por así decirlo, esa diferencia no es tan grande. Puede parecer que lo diga como si un cuchillo fuese un truño y el otro fuese la panacea, pero no es así, no hay tanta diferencia. Quiero decir, objetivamente sí que es inferior, sí que es una calidad inferior. Sin embargo, eso, a la hora de forjar un cuchillo, es difícil que un cuchillo mal forjado se rompa. Sí que podría ser, obviamente, digamos que hay más probabilidades, depende del temple, depende de toda una serie de factores, del grosor, de la geometría, etcétera. Así que la diferencia no es tan grande. Esto que estoy comentando son así fricadas, son cosas así muy tiquismiquis, muy cogido con pinzas, no sé si me explico. Bien, dejadme en los comentarios vuestras opiniones acerca del tema y experiencias que hayáis tenido con algún cuchillo, digamos, forjado y otro hecho por desbaste y toda esta clase de historias. Pues bien, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, os invito a darle al botón de me gusta y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo.